Clase de español, sesión 6, las obras del autor. El aprendizaje esperado de esta clase es que el alumno logre recuperar los datos relevantes sobre la vida de un autor en un texto y los relacione con su obra. Trabajaremos con el cuento. La obra del autor. En la clase anterior se te pidió elegir tu cuento favorito y trabajar con el nombre del autor. En esta ocasión trabajaremos con la obra, es decir, con el cuento. Analicemos el cuento. Como ya lo has visto en otros grados, el cuento tiene características en especial, que deben de respetarse para comprenderse mejor. Sin embargo, cada autor le va a dar un estilo muy particular a sus cuentos, ya que estos tendrán que ver con lo que ellos han vivido o en la época en la que crecieron. Recordemos los elementos del cuento. Estos son título, personajes, inicio, nudo o trama, escenarios o ambientes donde se desarrolla y el desenlace. Todos estos elementos tú ya los has venido trabajando desde primer grado. En algunas ocasiones los conociste con otros nombres o los ubicábamos en un solo punto. Por ejemplo, los escenarios y los ambientes lo veíamos al inicio, donde nos decía dónde se desarrolla la historia, en qué momento se iba a dar, en qué lugar se encontraban. ¿Qué actividades realizaremos? En la primera actividad te pido copiar la tabla de la página 140 de tu libro de español de la SEP y responderla con la información de tu cuento favorito. Tienes que copiar los elementos que dicen título del cuento, autor, personajes, trama y desenlace. Solamente vas a hacer una fila que corresponderá al cuento de tu elección. Actividad 2. Haremos un texto biográfico entre todos en nuestra sesión de Zoom. Para esto te pedimos que por favor investigues un poco sobre Francisco Hinojosa, que es un escritor mexicano de cuentos infantiles. Uno de ellos es La peor señora del mundo. Gracias por tu atención.